amigos, en este segmento nos encontramos con el doctor Luis Forti, especialista de medicina interna en el Professional Hospital de Guaynabo. Actualmente estamos en las nuevas y modernas facilidades médico-hospitalarias como parte de la expansión de nuestro hospital aquí en Guaynabo, y le damos la bienvenida al doctor. Vamos a estar hablando sobre varios temas para nuestros amigos televidentes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Valentín. Saludos a toda la teleaudiencia de este distinguido canal. Estamos aquí para, en el día de hoy, pues hablar sobre ciertas condiciones que nos se presentan, ¿verdad?, en todos los pacientes aquí que puedan venir a este hospital, en cualquier otro hospital. Para mí es un placer estar aquí con usted y discutir cualquier tipo de situación que usted entienda que yo pueda ayudarle. Para nuestro amigo televidente, cuando hablamos de medicina interna, ¿qué le debe venir a la mente al televidente? ¿Qué debe pensar un especialista en medicina interna cuando el paciente visita a ese especialista? Bueno, doctor, la mayoría de los pacientes saben, ¿verdad?, que la medicina interna es una ciencia donde una persona, un médico, estudia todo lo que tiene que ver con los órganos internos de cada persona y cada paciente. Para llegar a eso, ¿verdad?, tenemos que entender cómo es el funcionamiento, ¿verdad?, de todos estos tipos de órganos que nosotros tenemos, y entonces llegar para prevenir, diagnosticar y tratar todas estas enfermedades sistémicas que podemos tener todo ser humano. En Puerto Rico, entiéndase eso, comúnmente hablamos de la diabetes, por ende, la diabetes sabemos una condición que puede afectar distintos órganos. ¿Qué nos puede decir sobre los síntomas de estos pacientes diabéticos o algo que nos quiera mencionar que comúnmente ve en su clínica? Bueno, hay que mencionar que el paciente diabético es un paciente que si no se cuida, se complica. Y, lamentablemente, la incidencia de diabetes en Estados Unidos y en el mundo son de millones de personas. También hay millones de personas que no saben que son diabéticos. Muchas veces estas personas ni tan siquiera tienen idea que están teniendo unos niveles de azúcar irregulares y unos síntomas que no son los comunes para ellos, y muchas veces no se evalúan y simplemente un día pues llegan a una sala de emergencia con unos síntomas o llegan a un consultorio donde va a evaluarse por unos síntomas, y ahí entonces se encuentra, ¿verdad?, que estos pacientes son diabéticos. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad sistémica, agresiva, que lamentablemente aumenta la morbilidad y la mortalidad de cada ser humano. Por eso es tan importante ir a su médico, evaluarse anualmente, y por lo menos los que no son diabéticos, pues una vez al año o 2 veces al año, pero los que son diabéticos, ustedes saben que tienen ante sí una enfermedad degenerativa que si no la controla, la enfermedad lo va a controlar a ellos. Sí, eso es excelente ejemplo. Vemos eso bastante frecuente en la clínica. Yo, como especialista vascular, siempre trabajamos de mano a mano con los especialistas de medicina interna. Una prueba que muy comúnmente yo pido en mi clínica es la hemoglobina glicosilada, que en Puerto Rico la conocen como los pacientes muchas veces la de los 3 meses, la pruebita de azúcar de los 3 meses. Y ahí nos encontramos a veces con mucha sorpresa, pacientes como usted menciona, que entendían que no padecían de diabetes y están bastante descontrolados. A veces una prueba de glucosa o de azúcar no nos dice toda la historia. El paciente puede que llegue a nuestra clínica controlado, pero esa de los 3 meses, por así decirlo, nos da un resumen de lo que ha pasado anteriormente, y es una prueba que definitivamente nosotros siempre, aunque somos especialistas endovasculares, siempre nos mantenemos al tanto para trabajar en conjunto con nuestros colegas de medicina interna. Otro tema que los pacientes nos preguntan mucho es sobre la neuropatía, y ahí quería dejar que usted nos comentara un poquito más sobre eso. Sí, gracias, doctor. Mencionando o abundando un poco más en lo que usted se refirió sobre la hemoglobina glicosilada, yo quiero que las personas diabéticos y no diabéticos entiendan que eso es una de las pruebas más contundentes para nosotros
poder determinar el curso de la enfermedad y de la morbilidad y mortalidad y de las complicaciones que puede tener un paciente diabético. Esa glicosilada, como usted pues, lo acaba de mencionar, tiene múltiples sinónimos, ¿verdad? Que la gente pues lo pronuncia. Pero en realidad esa es una prueba bien importante, y los pacientes diabéticos saben que pueden llegar a una oficina con una azúcar en ayuna en 130, 140, 150, pero si vienen con una glicosilada muy por encima de esa azúcar mañanera, nosotros los médicos sabemos que durante los últimos 3 meses, pues lamentablemente el paciente no se cuidó. Y con eso, pues lógicamente nosotros también podemos llegar a unas conclusiones cuando usted acaba de mencionar lo que es la neuropatía en estos pacientes. Yo quiero que ustedes sepan que el 25% de los pacientes que son diabéticos van a tener neuropatía. Estamos hablando de un 100%, 25 de ellos van a tenerlo. Y lamentablemente la neuropatía es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad que si usted no se cuida, ¿okay?, va a tener problemas al caminar, va a tener problemas circulatorios, problemas neurológicos, problemas de úlceras, problemas de callosidades, problemas de amputaciones no traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, ¿verdad? La neuropatía pues no solamente inmoviliza a un paciente con una amputación, sino que esto es algo bien sencillo. Para usted no llegar a una neuropatía, usted no puede tener hiperglicemia. Hiperglicemia es que usted tenga el azúcar descontrolada, que usted tenga la glicosilada por encima de unos valores que son completamente improcedentes en un ser humano para tener una salud adecuada. Por eso es tan importante que estos pacientes diabéticos, su azúcar esté controlada. No importa, ¿okay?, qué estilo de vida pueda tener, pero si hace un estilo de vida con un paciente que es diabético, como es un paciente debe ser diabético, que haga un buen control del azúcar, ejercicio, dieta, ¿okay?, pues no va a disminuir esas posibilidades. Yo quiero que entiendan que muchas veces los pacientes que tienen neuropatía, hay pacientes que pueden llegar a una sala de emergencia, pueden llegar a un consultorio porque ellos sienten un cosquilleo, pérdida de sensación, no sienten un dedo, muchas veces vienen hasta con heridas que ni tan siquiera se dan cuenta, ¿okay?, que han tenido una herida, pasan 2 o 3 días, llega con una infección, y muchas veces esos pacientes, pues lamentablemente tienen que ser tratados, y cuando usted viene a ver, pues puede ser hasta conllevar a una amputación. O sea que los pacientes con neuropatía diabética tienen que estar bien conscientes de que tienen una enfermedad degenerativa, que no solamente es por la diabetes, sino también hay otras enfermedades como la hipertensión, problemas microvasculares, ¿okay?, que también pueden añadirse para crearle más morbilidad a este tipo de personas. Es bien importante también, ¿okay?, usted saber diferenciar entre lo que es una neuropatía diabética versus un problema vascular. Y muchas veces podemos caer en una disyuntiva de que no diferenciamos adecuadamente, y eso es un tiempo que se pierde. Por eso es tan importante que los pacientes diabéticos se evalúen de cada 3 meses, que su médico, internista, generalista, geriatra, medicina de familia, etcétera, hasta los mismos subespecialistas evalúen este tipo de pie. Lo evalúan de muchas formas, desde la forma de la uña, el crecimiento de la uña, hongo, los espacios entre los dedos, ¿okay?, que no tenga ningún tipo de hongo, que no tengan laceraciones, erosiones, ¿okay?, el tipo de pie, si hay manchas, si no hay manchas, el tipo también, si a la persona se le está cayendo el pelo en la forma distal. Hay una serie de síntomas y signos que nos dice a nosotros si ese paciente tiene neuropatía o no tiene neuropatía. Y esa diferencia que usted menciona, doctor, es bien importante, y a los amigos televidentes, yo siempre entiendo que es nuestra responsabilidad educar, y aunque pueda parecer controversial,
lo importante que yo le diría a los amigos es que eso debe ser hecho por un profesional, esa distinción. O sea, que a veces vemos muchos anuncios en la televisión de pastillas milagrosas y cosas así que para no mencionar, como dicen por ahí, mucho detalle, pero que siempre pregunten quién lo está atendiendo, quién es su médico, su trasfondo profesional, porque la distinción, ya sea por una lesión en el pie diabético o neuropatía versus problemas vasculares, pues debe ser hecha por un profesional, tanto como el Dr. Forti como este servidor, porque el tiempo es oro en muchos sentidos y especialmente para su salud aún más. Así que las cosas a tiempo tienen solución y eso es algo que definitivamente debe caer en manos de los especialistas. Eso es así, doctor. No, abundando un poco más con el comentario que usted hace, esto es algo bien sencillo. Un diabético es un diabético, un hipertenso es un hipertenso. Una persona que tenga una enfermedad la tiene, pero esas personas tienen que tomar, ¿verdad?, un control sobre esas enfermedades, no que la enfermedad tome un control. Si hablamos ahorita que un 25% de los pacientes diabéticos tienen neuropatía, yo le puedo asegurar que ese 25%, si usted va hacia atrás en su historial, va a ver que va a haber mucha hiperglicemia, va a haber mucho descontrol de ese azúcar. Lógicamente, cuando uno es joven o cuando empieza la enfermedad, pues lógicamente el cuerpo aguanta lo que sea. Y muchas veces estos pacientes que son gente jóvenes, que son diabéticos tipo 2, ¿ok? O diabéticos que están usando insulina, pero que en realidad pues son gente joven que pueden aguantar ese empuje de la diabetes, pues usted lo ve que viene con unos descontroles por 2, 3, 4 años. Después de repente un día llega con unos síntomas o ya se siente mal y no lo dice, y cuando llega ya a un profesional ya es muy tarde. Estos pacientes, si hubiesen tenido un control adecuado sobre esa hiperglicemia o ese aumento del azúcar diario, que déjeme decirle eso se lo digo yo a todos mis pacientes, hay muchos pacientes que se prueba el azúcar a cada rato y eso no debe ser así. Yo siempre he dicho a los pacientes míos, usted pruebe el azúcar antes del desayuno y 2 horas después de la última comida que usted haga durante el día. Eso al médico le da una importancia para poder llevar a cabo un mejor control, inclusive hasta el mismo paciente. Así que volviendo hacia atrás, lo que sí es bien importante, que hay que identificar el paciente diabético, hay que identificar las consecuencias que puede tener en ese paciente una azúcar descontrolada y ser bien enérgico con ellos para que sepan que con el tiempo, si no se cuidan, ahí es que viene la neuropatía, porque estamos hablando solamente de neuropatía, pero la diabetes es una enfermedad multisistémica, ¿okay?, que muchas veces pues daña múltiples órganos. Eso es lo que quería decir antes de irnos a la pausa con nuestros amigos. La diabetes en un sentido es una condición prototípica o un ejemplo de la importancia de un internista estar envuelto en ese cuidado. O sea, ponemos desde los ojos riesgos y el seguimiento que hay que hacer para retinopatía diabética, tanto los riñones, obviamente el páncreas como órgano principal, el hígado y obviamente neuropatía, pues entiéndase los nervios periferales. O sea que estamos abarcando varios componentes, así que con ese pensamiento dejamos los amigos y vamos para una corta pausa y regresamos en breve. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica, curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. No digas aún no sé. Hágase la prueba A1C, una prueba de sangre para diabetes tipo 2 y prediabéticos, una forma preventiva de monitorear tus niveles de glucosa. En Professional Hospital proveemos laboratorios y nuestra clínica de medicina interna. Si usted tiene diabetes, sepa que debe realizarse la prueba hasta 4 veces al año. Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud.
Haga su cita hoy. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. En nuestras clínicas contamos con el personal altamente adiestrado para estos tratamientos y vendajes especiales. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. En Professional Hospital estamos para ayudarte en cualquier emergencia. Servicio 24 horas los 7 días de la semana, con amplias y modernas facilidades, laboratorios, farmacia y nuestro centro de imágenes, donde realizamos rayos X, CT scan y sonogramas. Si tienes una emergencia, piensa en Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Bienvenidos de vuelta a este segmento. Nos encontramos con el doctor Luis Forti, hablando sobre medicina interna. Específicamente hemos hablado un poco de diabetes y neuropatía, que puede ser visto en varias condiciones, pero particularmente la mencionamos mucho en casos de diabetes. Una cosa con neuropatía es el diferencial, y cuando hablamos de diferenciales, las distintas posibilidades que a un paciente nos pueda estar causando esos síntomas que nosotros describimos como neuropatía. Y por lo menos en mi mente siempre tengo el diferencial de excluir ciertas condiciones. Obviamente están los problemas arteriales de circulación, están los problemas por la osmolaridad del azúcar, de los nervios periferales que se van dañando con el tiempo del descontrol, y también una que, aunque quizás no parezca, los problemas lumbares de disco se pueden ver reflejados en las piernas. Y esos tres componentes pues tenemos que distinguir si el paciente tiene uno o el otro, o alguna condición mixta, debido a que los problemas de espalda pues son comunes, casi parte del proceso del ser humano, y mencionando parte de esos procesos que todos podemos esperar es la osteoartritis. O sea, todos podemos esperar algún grado de osteoartritis a través de los años, y cómo nosotros como médicos tenemos que distinguir y explicar al paciente que un dolor puede ser una combinación de artritis de la rodilla, pero también otras cosas puede ser neuropatía. Y estaba fuera de cámara el doctor Forti mencionándome cómo la neuropatía afecta a distintas áreas, y quería que le comentara un poquito más a los televidentes sobre eso. Sí, uno puede dividir las neuropatías, pero como estamos ante un público, ¿verdad?, para que tengan conocimiento, esto es algo, vamos a ponerlo más sencillo. Independientemente de las clasificaciones que hay, aquí lo importante es que muchas veces, como usted menciona, los dolores lumbares, los dolores de cadera, los dolores de las rodillas, los dolores en el pie, los dolores en la planta del pie, ¿okay? Muchos pacientes vienen con ese tipo de sintomatología, y vienen con unos signos que pueden ser precisos como también pueden ser imprecisos. Hay neuropatía que, aunque usted tenga osteoartritis, usted le hace una placa lumbar, un radiólogo puede decirle si tiene osteoartritis o no. Usted puede hacer una placa lumbar y el radiólogo puede determinar si tiene osteopenia o tiene osteoporosis avanzada. O sea, simplemente con una placa lumbar. Muchas veces estos pacientes diabéticos vienen con dolores lumbares crónicos, con dolores que ellos dicen que no pueden, que a medida que pasa el día quizás mejoran, que algunas veces tienen que tomarse 2 o 3 medicamentos o analgésicos, que hay que tener mucho cuidado con los analgésicos, los pacientes diabéticos que tienen problemas renales, porque los puede llevar a fallo renal. Y ustedes los ven que va y compra ciertos medicamentos antiinflamatorios en la farmacia, y cuando viene con problemas renales. Yo quiero que ustedes entiendan que no solamente los dolores lumbares es por osteoartritis y es por osteopenia. También la neuropatía diabética, un paciente hiperglicémico con una azúcar descontrolada, le va a producir dolores que pueden ir desde la región lumbar por detrás de los glúteos, que puede llegar hasta el área de los muslos, rodillas y pies. Y muchas veces nosotros entendemos que eso es simplemente una radiculopatía, más bien es una inflamación de ese nervio, o lo que llaman por ahí la ciática, y en realidad, sí, puede estar ocurriendo eso.
Pero yo quiero que sepa que muchas veces los pacientes que tienen neuropatía, que son neuropatías que es en la parte lumbar, muchas veces eso es de un solo lado. Es bien rara la vez que sean de ambos lados. Así es que cuando usted tiene dolores lumbares y es de un solo lado y ya ustedes le han hecho todos los estudios pertinentes que hoy en día se están haciendo y usted todavía sigue con ese problema, yo le puedo asegurarle, vaya a su especialista, evalúe ese nervio, evalúe cómo está su glicemia en los últimos meses, porque si usted es un paciente que ha estado descontrolado y usted es un paciente que tiene ese tipo de dolor, lo más seguro es una neuropatía focal de que usted tiene en ese momento. Y el tratamiento es muy diferente. Así es que esas son cosas bien importantes. También otras cosas importantes es los problemas gastrointestinales. La neuropatía, pues lamentablemente también dañan ese tipo de nervio que irriga esa área abdominal. Y por lo tanto, muchas veces estos pacientes tienen un sinnúmero de problemas. Va a un gastroenterólogo, le hace todos los estudios pertinentes, todavía sigue con el mismo problema y es simplemente tiene una neuropatía autonómica, ¿verdad? Pero tiene que evaluarse completamente. O sea que cuando hablamos de neuropatía en un paciente diabético, no solamente son los pies, ¿ok? No solamente son las caderas, son múltiples sitios donde este tipo de eventos puede dañar paulatinamente todos estos nervios y cuando usted viene a ver, pues ya es algo que es irreversible. Y entonces ahí es que vienen todos estos tipos de medicamentos. Los diabéticos se inundan de medicamentos para los dolores, o que fulano o aquel le dijo, o que el vecino, su médico le dio esto y mejoró. Cada paciente se tiene que individualizar. No podemos tener múltiples pacientes dando múltiples medicamentos sin individualizar a este tipo de pacientes. Así que es bien importante saber identificarlo. Que en ese sentido, me imagino que a la neuropatía, por lo que estamos hablando, a veces es un poco abstracto cuando lo comparamos con la osteoartritis o algo más que podemos diagnosticar en una placa, que podemos decirle al paciente, mire, esta está estrecha, esta se ve mejor. La neuropatía es un poco a veces más difícil para nosotros explicarlo y quizás no todos los pacientes reaccionan de la misma manera y el mensaje que queremos llevar aquí es que como es progresivo, si podemos darle la importancia que amerita a tiempo, pues evitamos esa progresión que luego, distinto quizá a otras cosas en la medicina, es más difícil revertir ese proceso. Y lo que usted menciona sobre la famosa polifarmacia o los múltiples medicamentos, que quizás 1 o 2 medicamentos a tiempo, quizás controlando su azúcar, le evitan paradójicamente que usted necesite luego medicamentos para el dolor para tratar esa neuropatía que quizás no ayuden mucho y sí ponga en riesgo sus riñones. Así que yo entiendo que realmente eso es un muy buen mensaje para nuestros amigos de cómo las enfermedades crónicas e indolentes pues sí hay que tomarlas en serio, porque cuando ya progresan pues es un poquito más difícil revertir esos cambios. Eso es correcto. Aquí, además de lo que hemos mencionado, es algo que yo entiendo que es sencillo, pero a la misma vez es algo sumamente difícil. El control del azúcar en todo ser humano que padece de una enfermedad como la diabetes, que inclusive también está lo que se llama intolerancia a la glucosa, que muchas veces muchos pacientes andan por ahí con unas azúcares que están rondando entre los fronterizos y muchas veces ya llegan ya con una sintomatología que hay que tener mucho cuidado y que hay que saber identificar. Pero este tipo de pacientes, aquí lo más importante es control del azúcar. Le quería preguntar, ¿tiene alguna recomendación que usted le haga a los pacientes de dieta, algo? ¿Qué consejo así que los pacientes se pudieran llevar para el hogar, quizá un poquito más simplificado del usual, pero que sí le sea útil para ese televidente que nos está escuchando ahora mismo? Sí. Esto es algo bien sencillo, doctor. El paciente diabético tiene que comer. El paciente diabético que entienda que no comer es lo mejor para controlar su azúcar, no debe ser así.
paciente diabético tiene que hacer sus 3 comidas, un paciente diabético tiene que hacer sus meriendas. Hay muchos pacientes que no hacen 1 o 2 meriendas y con eso le basta. El paciente diabético tiene que comer. Las comidas tienen que ser limitadas, no puede ser abundante. Yo le digo a los pacientes míos que compren este tipo de platos donde hay unas divisiones. Hay una división por la mitad y la otra mitad está dividiendo. Esa división larga, que es una completa, que es la media luna, ahí usted puede comer todo lo que usted quiera, de vegetales, de comida que no tengan un alto contenido calórico. Y la otra parte, de las 2 partes siguientes, una es para el carbohidrato y la otra es para sus carnes. Lógicamente, yo personalmente le digo a los pacientes míos que no coman carne roja. O sea, pavo, pollo, pescado, asado, al vapor, hervido, ninguna fritura, ninguna. No deben tomar refrescos carbonatados y los jugos tampoco. Si usted va y mira los jugos de néctares, tiene un alto contenido de azúcar. Yo siempre le digo a los pacientes, mire, agua, le echa un colorante que no vamos a mencionar, pero cualquiera que ellos saben, los pacientes míos saben cuál es el que yo le digo, ¿verdad? Y con eso, ¿ok? Ya con eso yo le puedo asegurar que por lo menos la mitad de la batalla la tiene gana, comiendo 3 veces al día. Claro, lógicamente los desayunos son los más, un poquito más difíciles, pero siempre yo le digo, mire, una lonjita de pavo, que no sea un pavo que tenga mucha grasa, que tenga mucho sodio, porque todos estos productos tienen mucho sodio. Otra cosa que le digo es, no deben usar latas, o sea, comidas enlatadas. Si usted mira, un alto contenido de sal, que también va a la par un diabético con hipertensión. Acuérdese que tenemos que controlar esas 2 enfermedades. Aquí lo más importante es hacer su dieta, consultar a su médico de cabecera. Si puede ir a una nutricionista sería excelente, pero si no tiene esa facilidad, con esto que yo le estoy diciendo, yo estoy seguro de que ustedes se pueden controlar. Así que muchas gracias por ese tremendo consejo. A los amigos que sepan que son consejos generales, pero si quieren visitar al Dr. Forti, aquí las facilidades del Professional Hospital Guaynabo. El Dr. Forti está localizado en la nueva Fácil Médico Hospitalaria, unas modernas oficinas con gran comodidad, que recientemente fueron rediseñadas. Así que lo invitamos para que aprendan más y tengan ese servicio de medicina interna y medicina primaria que usted se merece. Así que muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias, Dr. Forti, por acompañarnos.